Volteé hacia el frente y vi que venía caminando una mujer. Tenía un suéter negro que le quedaba muy grande y una falda larga, muy larga. No me dejaba ver sus pies, pero caminaba como si los fuera arrastrando, uno a uno, como si no pudiera levantarlos. Bienvenidos a esta noche de historias de terror. Una de esas noches que va especialmente dedicada a los que trabajan al volante, a los que nos escuchan así mientras manejan y a los que pronto tengan que hacer un viaje. Pueden acompañarse de estos relatos o quizás dejarlos para después. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe de que algo escuche, de que algo se alimente del miedo y se acerque, de que ustedes sean los siguientes protagonistas de Relatos de la Noche. Soy chofer, señor, le dijo. Voy para la central de Durango. ¿Se sube? ¿Necesita ayuda? El señor negó con la cabeza, pero seguía con esa mirada perdida, como si tratara de recordar algo que no terminaba de encajar en su mente. Finalmente levantó la vista y con una tranquilidad que no tenía sentido, dijo: «Sigue con cuidado, hijo. La muerte anda cerca». Luego, simplemente siguió su camino, avanzando con pasos lentos, alejándose por la carretera en dirección contraria. Mi tío se quedó viéndolo a través del retrovisor. Había algo en él que le resultaba familiar, algo en la voz, en la forma en que se movía. Por un momento pensó en su abuelo, en la manera pausada en la que hablaba, en los regaños disfrazados de consejos que le daba cuando era niño. Y la mirada era muy parecida. Los ojos. Pensó que tal vez era uno de esos viejos que llevaban toda su vida en la carretera y que habían aprendido a ver lo que los demás no podían. Se quedó un momento ahí, inmóvil, viendo cómo el hombre desaparecía en la distancia. Luego suspiró y siguió su camino, pero no había avanzado ni un kilómetro cuando algo le hizo frenar de golpe. Un caballo estaba parado en medio de la carretera. El animal no se movía. Estaba como en shock, con la respiración agitada y la piel cubierta de líquido. Parecía ser sangre. No era la primera vez que mi tío se topaba con un animal en la ruta, pero algo en este era diferente. Bajó con cuidado y se acercó. Fue entonces cuando vio las heridas, cortes pequeños, raspones en las patas, como si hubiera salido de un lugar estrecho, de algo que lo había presionado. Y cuando lo empujó hacia un lado de la carretera, al levantar la vista lo entendió. A unos metros del camino, en un barranco poco profundo, una camioneta estaba volcado. Se acercó con cautela. La imagen era terrible. El coche estaba completamente destruido. No había forma de que alguien hubiera salido con vida de ahí. Miró al caballo, tratando de entender cómo era posible que hubiera sobrevivido si venía de ahí. Algo no tenía sentido. Encendió las luces de emergencia y esperó a que llegara una patrulla de caminos. No había mucho más que pudiera hacer. Cuando los oficiales se acercaron, les explicó lo que había visto y se retiró, con esa sensación de estómago vacío que deja la impotencia de no poder hacer nada más. No podía dejar de pensar en el hombre de la carretera, el que vio poco antes de llegar ahí. No pudo evitar preguntarse qué quiso decir con lo de la muerte. ¿Cómo apareció justo antes del accidente? ¿Era un aviso? ¿Un fantasma? No sería raro. Ya había escuchado historias así antes. O a lo mejor simplemente era un viejo que se había topado con aquella escena. Y eso era lo más factible, ¿no? Pero a pesar de eso, lo que él sintió por años es que había visto al conductor de aquella camioneta, a su espíritu entendiendo dónde estaba, ya en otro plano, intentando alejarse de la figura negra de la muerte de la que le advirtió. Pero el tiempo pasó, y con él, esta historia quedó como una anécdota extraña, que no había compartido con nadie más que su esposa, hasta que algo ocurrió. 5 años después, en 2014, su hermano, mi tío Chava, también camionero, vivió algo parecido. Iba de noche en ruta hacia Mazatlán. No estaba manejando en ese momento. Le tocaba descansar. Pero en lugar de dormir, decidió sentarse con el chofer para hacerle compañía y platicar. Todo iba tranquilo, hasta que el chofer vio algo adelante en la carretera.
Oye, eso es alguien caminando. Mi tío se inclinó hacia el parabrisas y entrecerró los ojos. Ah, sí, ahí estaba, un hombre mayor, encorvado, desorientado, avanzando con pasos lentos hacia ellos. El chofer frenó. Abrieron la puerta y mi tío le habló. Señor, está bien. El hombre levantó la vista con la misma expresión confundida que había visto mi tío Beto años atrás. ¿Quiénes son? ¿Dónde estamos? Mi tío le dijo que subiera, que no era hora para andar solo por la carretera, que le daban aventón al pueblo más cercano, o si quería, hasta Mazatlán. El hombre no respondió de inmediato. Se quedó quieto unos segundos, como si estuviera pensando en algo. Luego los miró. Señaló hacia adelante, hacia donde ellos se dirigían, y dijo: y antes de que pudieran reaccionar, simplemente se dejó caer hacia atrás, como si le hubiera ganado el peso sus piernas. Mi tío se bajó de inmediato para ayudarlo, y en cuanto lo tocó sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. El hombre estaba frío, casi como si ya estuviera muerto, pero en cuanto lo tocó, el señor se reincorporó, y con voz baja le dijo: déjame seguir mi camino. Voy ahí, tras Flomita. Mi tío lo soltó y se subió al autobús, sin hacer preguntas, y mientras éste avanzaba intentó ver por el retrovisor. Ahí va el viejillo todavía, dijo el chofer. Quién sabe a dónde, pero ahí va. Apenas pasaron unos minutos cuando al dar la vuelta en una curva, se encontraron con algo que los hizo frenar de golpe. Un tráiler detenido en medio de la carretera. Detrás de él, un coche hecho pedazos, con la mitad de este metida en la parte de abajo de aquella caja. Apenas pudieron frenar. El lugar era muy peligroso para estar detenidos. Se pararon adelante del tráiler. Y lo que hizo mi tío Chava fue correr con luces de emergencia y colocarlas a lo largo de la curva. El tráiler parecía en shock, con las manos en el volante. Y lo peor fue que cuando pasó al lado de aquel coche destruido, debajo de la caja, sin rastro siquiera de él que pudo, o los que pudieron haber sido sus tripulantes, mi tío sintió el mismo frío que minutos antes, cuando había ayudado a levantarse al señor. El frío de la muerte. Como les dije a comunidad, los dos hermanos contaron sus historias a la familia por primera vez en un velorio. Años después, se miraban con incredulidad cuando describían al hombre, cuando se complementaban los detalles antes de que el otro los mencionara. Sin duda era el mismo, vestía igual, y lo más extraño de todo es que dicen que se parecía demasiado a su abuelo, pero sabían que no era él. Tal vez otro familiar, tal vez alguien que sigue cuidándolos en el camino. Hola, Relatos de la Noche. Me llamo Mike y quiero compartir mi historia. Les voy a ser honesto. Yo no escucho el podcast porque no suelo consumir cosas de miedo. Pero mi novia es la fan número 1 y por ella estoy compartiendo esta experiencia. No estoy seguro de que sea paranormal. Eso ustedes lo decidirán. Pero de que fue aterradora, simplemente lo fue. Soy fotógrafo, aquí en Los Ángeles, pero cada que puedo voy a México a fotografiar esos paisajes que no se encuentran en ningún otro lugar. Mis papás se me fueron cuando yo era niño, y el ir para allá, a su país, a mi país, me hace conectarme mucho con ellos, sentirme cerca. Esto que voy a contar sucedió en uno de esos viajes, cuando quise recorrer toda la península de Baja California en carro, aprovechando para hacer fotos siempre que pudiera, por supuesto. Manejo muy despacio, siempre buscando lugares, y planeé todo para manejar solo unas cuantas horas por día, y siempre con la luz del sol. Lo que más quería era tener tiempo de detenerme, de explorar. ¿Quién ha hecho ese viaje?
O bien quien ha tenido oportunidad de revisar el mapa sabrá que de San Quintín, en Baja California Norte, el último municipio, son 5 o 6 horas de desierto hasta Guerrero Negro. En Baja Sur, de desierto, literalmente desierto. Aunque había salido muy temprano, los paisajes desérticos eran tan hermosos que me empezó a caer la tarde. Las 6 horas de camino me iban a cortas. Me paraba mucho para hacer fotos y tenía que seguir. Sin embargo, cuando ya estaba decidido a darle hasta mi siguiente parada, me empecé a sentir mal, como si algo de lo que comí el día anterior, que todo fue marisco, me hubiera caído muy mal. Cerca de un lugar llamado Cataviña decidí parar. Vi lo que parecía ser una tienda, o un localito en medio de la nada, y me detuve. Estaba en el desierto. No les miento cuando digo que en verdad era en medio de nada, a kilómetros y kilómetros de la persona más cercana. El calor era insoportable a pesar de que empezaba a caer la tarde. Vi que el local estaba abandonado. Iba a asomarme hacia adentro, pero reconocí la cola de una serpiente, apenas visible, enroscada detrás de la puerta. Atrás había un baño, de pozo, tan abandonado como el real, pero serviría para no hacer mis necesidades en el sol. Revisé bien que no hubiera serpientes, y entré. Mi dolor de estómago ya era insoportable, pero escuché algo. De pronto, alguien se acercaba. Eran los pasos de 2 personas. Escuché cómo caminaban alrededor de la tienda abandonada. Luego, los escuché acercarse un poco hacia donde yo estaba. Se metió ahí, dijeron 2 voces distintas. Lo esperamos aquí afuera. No, vamos a esperarlo aquí, decían una después de la otra, como complementándose aunque decían lo mismo. Tú... Tal vez había entrado sin permiso a su propiedad. Y ahí, en medio del desierto, ahora este camino de cualquier otra casa, de cualquier otra persona, no me convenía discutir. Les hablé desde adentro. Les dije que había tenido una emergencia, que solamente estaba usando el baño, que con gusto pagaría algo por usarlo al salir. No me respondieron. Escóndete. Vamos a esperarlo. Vamos a escondernos y esperarlo aquí, dijeron entre ellos, una vez más, susurrando. Miré a mi alrededor. No había nada para defenderme. Calculé los metros a los que estaba de mi coche. ¿Cuántos segundos harían correr hasta allá? Lograría escapar. Evidentemente en ese lugar no había ni la más mínima señal de mi celular. Pasaron unos minutos. Estaba listo para salir, pero no me atrevía, hasta que finalmente me armé de valor. Y lo hice. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo sin mirar atrás. Llegué hasta mi coche. Lo abrí, lo encendí. La carretera frente a mí se abría para salir disparado de ahí. Pero lo había logrado, pero no veía a nadie. Avancé despacio en el carro para mirar aquella tienda abandonada por ambos lados. Nada. Nadie. Regresé al punto donde lo había dejado inicialmente. Sin apagarlo, abrí la puerta. Realmente parecía que estaba solo. Y ahora no me parecía un lugar donde debía estar asustado. Era un lugar solitario nada más. A unos pasos de la carretera, empezaba a atardecer. Ahora más bien parecía un lugar hermoso para hacer una foto. Me bajé, caminé hasta la tienda, hasta el baño otra vez. Sé que no me van a creer, pero noté mis pisadas en la arena, en el polvo. Primero eran sutiles, de cuando me acerqué a investigar.
luego las pesadas de cuando corrí de vuelta al coche. Lo extraño fue que no encontré nada más, ni una sola huella más, ni una señal de esas dos personas que estaban ahí y que yo había escuchado claramente. Mi confusión fue tal que volví al baño, que le di vuelta a la tienda, que caminé alrededor, mirando hacia todos lados, y lo único que había era desierto. Nada más. Las voces que escuché no eran como parte de un sueño, ni difusas. No, eran claras, muy claras, y me habían visto. No me quedó más que seguir con mi camino, con mucha confusión. Mis amigos dicen que era el calor seguramente, que quizás fue una alucinación del desierto, algo que no es tan extraño. Mi novia cree que pudieron ser los espíritus de las personas que habitaron ese lugar, molestos porque yo entré sin permiso. Para mi mamá, todos son señales. Ella me dice que lo que sea que me hizo detenerme ahí unos segundos más, en ese lugar, era con un propósito. Dice que todo pasa por algo. Yo les dejo a ustedes la última palabra. Y yo sé que no lo suena tanto, pero les prometo que el estar ahí, que el vivirla, de verdad que fue una experiencia aterradora. A plena luz del día, tan solo, tan lejos de todo, como si hubiera sido a mitad de la noche. Ediciones especiales, por supuesto. El libro se va a ir autografiado a cualquier lugar del mundo desde donde nos estés escuchando. De igual manera, les dejaré el enlace por si no quieren esperar a ganar el sorteo y lo quieren apartar. Comunidad, les dejo en la descripción el enlace de la edición especial de mi libro. Son muy poquitos los de pasta dura. Recuerden, es completamente de colección. Y ahora regresamos a las carreteras, porque hoy hemos dejado para el final la historia más aterradora de la noche. Continuamos. Mi papá ha trabajado al volante toda su vida. En taxi, en camiones de carga, en autobuses, como chofer privado. Ha vivido así, en el camino, y ha podido conocer todo el país de esa forma. Hoy quiero contarles algo que me sucedió a mí con él en una de las primeras veces que lo acompañé a un viaje largo, cuando hacía mudanzas a otros estados en la compañía que tenía un amigo suyo, que lamentablemente ya no existe. El trabajo era muy sencillo. Ir a la base donde estaban los camiones, luego a la dirección indicada donde un grupo de cargadores lo llenaba con toda una mudanza en menos de una hora, y luego emprendía el camino a otra ciudad, a otro estado, a veces muy lejos, donde llegaba a una dirección y lo esperaba ya un grupo de cargadores locales para también en un par de horas vaciar el camión por completo. A veces se aprovechaba el viaje y cargaba algo para traer de regreso, pero eso era raro. Casi siempre era un trabajo sencillo de ida y vuelta. Era su segundo empleo, porque ya casi siempre se la pasaba manejando su Uber, todas las horas que pudiera. De hecho, creo que era el primer año de Uber en México. No exagero cuando se los digo. Su vida estaba al volante. Y bueno, por mucho tiempo al crecer yo me imaginaba así. No me interesaba estudiar, porque lo único que quería era manejar como mi papá, aunque él se esforzó y trabajó tanto para que yo tuviera otras posibilidades. ¿Me entienden? Para nada decía que trabajar manejando no es digno, o no llega a ser algo bien pagado también, sobre todo si eres trailero binacional. Pero mi papá quería que yo tuviera también otras posibilidades. Posibilidades es la palabra clave. Y ya si manejaba, que fuera por una elección, y no como él, que tuvo que dedicarse a eso desde antes de tener la edad legal para manejar. Aún así no les agradaba cuando les decía desde niño que me quería ir con él a trabajar, cuando todo lo que pedía eran carritos y volantes. Por eso cada que podía me llevaba a viajes cortos cuando era posible, primero dentro de la ciudad, y posteriormente, como les dije al iniciar esta historia, pude acompañarlo afuera. Tenía 14 años cuando lo acompañé a uno de esos viajes de mudanza. Teníamos que llevar una carga cerca de Guanajuato a un departamento, en una zona muy bonita. No recuerdo con exactitud cómo se llamaba. Una zona lujosa y lejos del centro. Un edificio nuevo.
El departamento debe haber sido enorme para que ocupiera todo lo que llevábamos en el camión. La seguridad también era bastante estricta, y nos hicieron esperar no sé qué autorizaciones para que pudieran iniciar la mudanza, a pesar de que los chicos cargadores tenían la llave y estaban listos. Al final empezamos tan tarde que hasta yo me bajé a ayudar con la descarga. O íbamos a terminar regresando hasta el día siguiente. Pasar la noche ahí no era algo que pudiéramos costearnos, y ese camión no tenía espacio para dormir, así que había que terminar. Por fin lo hicimos. Bastante tarde. Lo logramos y partimos de regreso a casa. Aquí comienza la parte de esta historia que me lleva a escribirles. Pero al contrario de muchas que he escuchado, cuando hay un mal presentimiento, cuando una sensación extraña parece anunciar que algo malo va a pasar, nosotros estábamos muy de buenas. Mi papá me llevó a cenar a un lugar que él conocía que seguía abierto. Unos tacos deliciosos, porque me los merecía, me dijo. Los sueños del departamento me dieron una buena propina, y estábamos muy de buenas. Manejaríamos de madrugada, sí, pero me dijo mi papá que era una buena oportunidad para que viera lo que eran las carreteras esas horas. Y iniciamos el viaje de vuelta. Al fin, agarramos carretera. Me quedé dormido un par de horas y desperté a eso de las 3. Le había prometido a mi papá que iría haciendo plática todo el tiempo para que no le diera sueño. Lo veía cansado al salir. Entonces, al despertar, lo vi completamente despierto, concentrado en el camino de una forma particular. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, que me durmiera. Yo le dije que no, que aún podía, que aún aguantaba. Llegamos a una caseta completamente desierta y nos detuvimos ahí. Mi papá se bajó corriendo al baño. No había absolutamente nadie alrededor. No pasaban carros, y aún así, mi papá me dijo algo que hasta el día de hoy me sigue pareciendo muy extraño, que no me bajara por ningún motivo, ni aunque lo viera él, ni aunque me hablara, que no le abriera a nadie. Eso me pareció raro, pero a fin de cuentas, estaba medio dormido y era de madrugada. Tal vez tenía sentido. Y entonces, casi en automático, en cuanto mi papá entró a los baños, volteé hacia el frente y vi que venía caminando una mujer. Llevaba puesto un suéter negro muy grande y una falda larga, tan larga que no me dejaba ver sus pies. Caminaba como si los arrastrara, uno a uno, como si no pudiera levantarlos. Hizo un movimiento extraño, exagerado, ladeando su cabeza y su cuerpo hacia la izquierda, como si me acabara de ver, como si yo fuera un perrito al que estuviera a punto de lanzarle una rama para que fuera por ella. Y así, con esa misma expresión, me sonrió. Tenía apenas unos cuantos dientes. Se acercó lentamente al camión y sonriendo se paró frente a mí. Me hizo una seña con la cara. Luego leí sus labios. «Ábreme». Parecía una señora mayor, casi una viejita, pero con un aire amable. Sus ojos estaban entrecerrados por la sonrisa. Yo no hice nada. Solo quería ignorarla, que no se diera cuenta de que estaba ahí. Caminó hasta la puerta del conductor. Por la altura del camión dejé de verla. Escuché que tocó 2 veces. Luego, intentó abrir la puerta. Por suerte, mi papá se había llevado la llave y dejó todo cerrado. Me pasé al lado del conductor e intenté verla por el espejo, pero no vi nada. Sentí que se había metido debajo del camión. Regresé a mi asiento y abrí un poco la ventana, esperando que mi papá saliera del baño para gritarle que alguien andaba por ahí. Y en cuanto salió, lo hice, sin decir nada. Mi papá caminó, se agachó para revisar debajo del camión, luego caminó hacia su lado y volvió a revisar. Nada. Simplemente subió al camión y me dijo, ya se fue, sin agregar nada más, sin preguntarme qué había visto. Me sorprendió su actitud.
porque fue como si, tal como en todas las historias de fantasmas, mi papá hubiera asumido. Tal vez mi hijo vio un fantasma, pero no le dio importancia. Avanzamos un buen tramo más. Ya eran casi las 3:45 de la madrugada. Mi mamá nos acababa de llamar para ver cómo íbamos. No podía dormir si sabía que andábamos en carretera, sobre todo porque yo iba con mi papá. Él le contestó que todo bien, sin darme tiempo de contarle lo de la señora. Simplemente le dijo que llegaríamos en 1 hora. Y colgó. Y aquí pasó algo que aún me da escalofríos al recordarlo. Noté que mi papá empezó a bajar la velocidad. Se acercó al volante y comenzó a mirar con atención la carretera, como si estuviera buscando algo. Frenó tanto que prácticamente detuvo por completo el camión. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, vi algo que salía del costado del camino y se ponía frente al camión, a medio carril. Un niño de unos 2 o 3 años, que al vernos levantó la mano y nos saludó. «Ayuda», escuché que decía. «Aquí, ayuda», repetía. Mi papá no dejaba de mirar al frente. Yo iba a preguntarle si íbamos a bajarnos, pero a media palabra me detuvo tocándome el hombro y con la otra mano me hizo una seña de silencio. «Ayuda», volví a escuchar, pero esta vez la voz era distinta. El niño se había puesto justo frente al camión, a 1 metro, donde ya no podíamos verlo desde nuestra altura. Mi papá, como si supiera dónde estaba, giró el volante con cuidado y empezó a avanzar lentamente, evitando golpearlo. Solo revisaba los espejos una y otra vez, asegurándose de que no viniera otro vehículo, cosa que no había ocurrido en mucho tiempo. Muy despacio lo fuimos pasando, y en cuanto calculó que la caja del camión había pasado por completo el punto donde estaba el niño, empezó a acelerar. Me asomé por la ventana, hacia atrás, y, por un segundo, iluminado por la luz roja del final de la caja, juro que pude ver al niño corriendo detrás de nosotros, a una velocidad imposible. Papá, era un niño. Necesitaba ayuda, le dije. Mi papá negó con la cabeza. Nos iban a robar, era una trampa. ¿Una trampa?, le pregunté. Me dijo que sí, pero luego, después de unos segundos, dijo que no era cierto, como si se hubiera arrepentido de mentirme. Luego dijo algo que se me quedó grabado para siempre. De 3 a 4, no se le abre a nadie, no se para por nadie, así sean niños, así sea una muchacha, un viejito. A nadie, aunque esté a la mitad de la carretera, aunque sea alguien que conoces. De 3 a 4 es la hora del diablo, es cuando todo se suelta. Esa noche se me quedó marcada. Quizás era una loquita la que quiso subirse en la caseta. Quizás el niño era real. O tal vez él era una trampa de asaltantes de caminos. No lo sé. No me dedico al volante, pero por mi trabajo. Y a veces por gusto, me ha tocado andar mucho por carretera. Y aunque ya sé qué hacer y con qué podría encontrarme, evito manejar siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada.